Voy volviendo. Estamos grabando de nuevo. Seguimos la clase. Si alguno está de recreo y está por volver, no se preocupe que queda anotado. Les contaba recién que estas relaciones tienen que ver con tomar una función x de t y derivarla. Y entonces resulta que para usar esto, para estar canchero con esto, hay que estar práctico con derivar. Derivar significa hacer el cociente incremental, delta f sobre delta t, el límite, pero eso da bastante trabajo. Entonces hay reglas prácticas para hacer derivadas. No tanto para calcularlas, sino para recordar cuánto tienen que dar, para reconstruirlas, para escribirlas, ¿sí? Entonces, resulta que derivar es algo re importante, acá y muchos otros lados más, y entonces hay reglas para derivar. Pongamos derivada o derivadas en forma práctica. Les voy a dar un vistazo nomás. No les pedimos que sepan esto, de hecho no se necesita para hacer la práctica 2, sí se necesita para más adelante y lo van a ir viendo en el análisis. Pero la idea básica es, me acuerdo de memoria algunas cosas. Trabajar en la práctica es trabajar de memoria. Como saber la tabla de multiplicar, si me la acuerdo me sale y si no, tengo que ir a preguntar a la calculadora. Y bueno, derivar si me acuerdo me sale y si no me acuerdo, tengo que ir a preguntarle algo. Un programa que me lo haga, un amigo que me ayude, lo que sea. Pero es de memoria, por eso son reglas prácticas. No les enseño a calcular, sino cómo acordarse los resultados. Entonces hay dos niveles de reglas, o de práctica. Uno es la tabla de derivadas y otro son las recetas o propiedades o reglas. Para una tabla de derivadas, lo que tengo que hacer es acordarme de memoria una lista de funciones f de t y sus derivadas. Y esta lista puede ser muy grande o puede ser chiquita según con qué tipo de funciones tengan ganas de trabajar. Entonces, lo más básico de esta tabla es que si la función es una constante, la derivada vale 0. Si la función es la función t, o sea f de t igual a t, la derivada vale 1. Si la función es t cuadrado, f de t igual a t cuadrado, la derivada vale 2t. ¿De dónde saco eso, profe? Lo saqué de un libro. O agarré esto, hice el ejercicio, hice la derivada por definición, hice el cociente, tomé el límite, lo hice una vez y me anoté el resultado. Básicamente es eso, lo hice una vez y me anoté el resultado. Si no lo hiciste nunca, parece magia. Y si lo hiciste una vez, decís, ah, salía. Bueno, la idea es, háganlo una vez. En el curso de análisis sale y nos quedamos de memoria. Y la función, una potencia cualquiera, t a la n, cuando hago la derivada me da n por t a la n menos 1. O sea, si quiero derivar t a la cuarta, 4, da 4t al cubo, etc. Y hay otras, hay muchas otras. Y a medida que necesitemos alguna les voy agregando. De hecho, hay tablas de derivadas, buscan en internet tabla de derivadas y le aparecen un montón de versiones con algunas cuantas funciones. Normalmente ponen x como variable, yo pongo t porque me gusta t, porque lo uso. La otra parte de reglas es qué pasa si tengo que hacer la derivada, vamos a poner con prima, de un paquete que no es una función de estas, sino por ejemplo una constante por una función. Por ejemplo, 3t cuadrado. 3t cuadrado lo veo como 3 y t cuadrado. 3 es un número y t cuadrado está en la tabla. Entonces, la regla es que si tengo que derivar un número por una función, hace lo siguiente, pone el número y la derivada de la función. O sea, si tengo que derivar 3t cuadrado, pongo 3 por la derivada de t cuadrado, que es 2t. 3 por 2t. ¿Sí? Esta sale de la tabla y la regla me permitió acomodar el número. ¿Qué pasa si tengo que derivar una suma de funciones? F de t más g de t. Y quiero hacer de esto la derivada. Por ejemplo, una fórmula esta de MRV, que tengo B0 por t y un medio de a por t cuadrado. O sea, tengo un número por t y otro por t cuadrado. Ah, t lo sé derivar. T cuadrado también lo sé derivar. Y tengo la suma. Bueno, la derivada de una suma está bastante fácil. Es la suma de las derivadas. Este k, tipo que se saca afuera, la constante. Y las sumas y las restas también, es como que se distribuye la derivada. Entonces, si tengo que hacer la derivada de 3t cuadrado
menos 5t al cubo, voy a operar así. Primero, la derivada de una resta es la resta de las derivadas. Te va a ser 3t cuadrado derivada menos 5t cuadrado t cubo derivada. O sea, la derivada va término a término. Y esta tiene una constante que sale afuera, y la derivada de t cuadrado es 2t porque me copio la tabla. Y esta tiene un 5 que sale afuera, o menos 5 que sale afuera, y la derivada de t cubo me la copio a la tabla, que estaría acá poniendo n igual a 3. Es 3t cuadrado. Y entonces esto me dio 6t menos 15t cuadrado. Y listo, tenía una función, tengo la derivada. Tenía una función, tengo la derivada, no porque la calculé, sino porque me acordé las reglas para saber el resultado. Y es función de la variable. O sea, si quiero saber cuánto vale la pendiente de esta curva cuando t vale 5, agarro esta expresión y reemplazo t igual a 5. O sea, tengo la derivada en el punto 5, es tanto. Y ahí sé si la función crece o decrece. O si es estacionaria. Bien. Rapidito y nada más. Y otra importante, se puede hacer la derivada de un producto, que por ahora no la necesito. Se puede hacer la derivada de un cociente, que por ahora no la necesito. Y se puede hacer la derivada de la función compuesta. Y esta sí la vamos a necesitar primero. Función compuesta quiere decir, a la variable t le hago una cuenta, que se llama u de t, y eso lo uso como variable para una nueva cuenta. Por ejemplo, cuando calculan la raíz cuadrada de t cuadrado más 1. La función u de t sería calcular t cuadrado más 1. Y la función f de u sería calcular raíz cuadrada de u. Entonces, de afuera es una raíz cuadrada, pero lo de adentro tiene forma. Hablamos de la función de afuera y la función de adentro. Y la derivada de una función compuesta se llama regla de la cadena y resulta ser la derivada de la función de afuera, f', evaluada en u de t, multiplicada por la derivada de la función de adentro. Entonces, si en la tabla encuentro la derivada de t cuadrado más 1, o me la armo, y si en la tabla encuentro la derivada de raíz cuadrada, voy a poder armar la derivada de la raíz cuadrada de algo, como producto de dos derivadas. Queda ahí anotado, no paso más de ahí, se lo llevan anotado. Bien. Quiero decir, estas derivadas que yo escribo como si supiera cuánto dan, y las grafico y las dibujo como si supiera cuánto dan, bueno, se sabe cuánto dan. Se sabe, se puede hacer una cuenta rápida para saber cuánto dan. Así que, de a poco, cuando aparezca, se fijan en esa tabla y lo van incorporando. Wow. Dos conceptos importantes ahora, con poco tiempo. Vamos a tirarlos tipo resumen. El primer concepto que vamos a usar un montón es el de diferencial. Y prefiero hablar con más cuidado de este que terminar con el otro, que es el de integral. Si uno tiene una función derivable, lo anoto por acá. Si la función f de t es derivable, quiere decir que existe la derivada en un valor de su variable, digamos t1. Significa que hago el cociente incremental, hago el límite y encuentro la derivada. O significa que voy a las reglas, rapidito, y digo, acá está la derivada. ¿Qué significa para el comportamiento de la función? Si uno grafica la función, significa que tiene recta tangente. Si uno grafica la función, está patinando. A ver. F en función de t. Insisto que es una f de t, pero puede ser x de t, puede ser b de t o puede ser a de t. Posición, velocidad, aceleración, con las tres trabajamos. Si en un valor de t1 existe la derivada, quiere decir que cuando dibuje la función, por el punto que pasa la curva va a ser suave. ¿Qué quiere decir suave?
quiere decir que si hago un zoom de esta región, voy a encontrar que la curva es prácticamente un segmento de recta. Déjenme dibujar de vuelta el eje T acá abajo, el eje F acá al costado. No los cruzo porque ya me quedé con este cachito de F y con este cachito de T. O sea, ya hice un zoom. No está el origen acá, no está el 0. Está este pedacito nada más. Entonces, si uno... ¿Qué es derivable? Quiere decir que si hago zoom, como les mostré el otro día con GeoGebra, me voy a encontrar con una recta, básicamente. ¿Cuándo? Cuando hago suficiente zoom. Puede ser que una función sea muy suave y entonces ya agrandando un poco ya la veo recta. O sea, quedándome con un sector importante. Si todavía no es recta, veo más chiquito. Y si todavía no es recta, veo más chiquito. Y si todavía no es recta, veo más chiquito. Hay funciones que por más chiquitito que vea, siempre tienen arrugas por acá. Oscilaciones, forma. Esas no son derivables. Por más chiquito que vea, siempre encuentro adentro de lo que parece chiquitito, más arruguitas chiquititas. Pero la mayoría de las funciones, las que vamos a trabajar, son suaves, en el sentido de que si hago un buen zoom, tanto zoom como haga falta, o sea, si miro un cachito tan chiquitito como haga falta y me lo dibujo en una hoja grande, ese cachito chiquitito tiene pinta de recta. Derivable, recta. O sea, existe la recta tangente. De vuelta con la misma idea que me preguntaba hace un rato, ¿qué es la recta tangente? Es lo que encuentro cuando hago mucho zoom para el dibujo de la función. Que si lo voy a dibujar acá, es como la recta que pasa ahí. Le pasa justo. ¿Sí? ¿De dónde copio esa recta? Y me copio de dos puntos, uno y otro súper cerquita, que cuando los pongo en el zoom son uno y otro no tan cerquita. O sea, está re cerquita, pero con mucha ampliación se ve. Este segundo punto lo voy a llamar T1 más delta T. Entonces, esta región en la que veo la función como una recta, veo que la gráfica es parecida a una recta, la voy a llamar la zona o la región diferencial. Y en el primer lugar preciso donde les cuento la palabra diferencial. Es la zona donde a la gráfica la puedo tratar como una recta. Entonces, si miro un incremento de tiempo, desde acá en adelante un delta t, y me fijo cuánto cambia la función, un delta f, el dibujo de siempre. Resulta que delta f sobre delta t, no quiero dibujar así, resulta que delta f es proporcional a delta t. O sea, si tomo el doble de delta t, voy a tener el doble de delta f. Si tomo la mitad de delta t, voy a tener la mitad de delta f. Si tomo la décima parte, voy a tener la décima parte. O sea, uso propiedades de recta. Dentro de esta zona, ya que la gráfica es tan parecida a una recta como uno quiera, la trato como una recta y digo, ¿cuánto crecemos en f es proporcional a cuánto crecemos en la variable? Entonces, el delta f, cuánto varía la función, es proporcional al delta t. Y proporcional se escribe como algo por. Y este algo es la pendiente de la recta, porque delta f sobre delta t es la pendiente de la recta. O sea, le pongo m, pendiente de la recta. ¿De qué recta? De esta recta que se parece a la función cuando hago zoom, o sea, de la recta tangente. Pero ¿cómo calculamos la pendiente de la recta tangente? Le hacemos la cuenta delta f sobre delta t, le tomamos el límite para delta t yendo a 0, y si existe la llamamos derivada, f' en el punto en que nos paramos. O sea, la pendiente m que necesito es lo mismo que la derivada. La derivada evaluada en el punto t1 es la pendiente de la recta tangente. Y eso me permite escribir los incrementos de f como, voy a borrar m y voy a poner f' de t1. Entonces, en la zona diferencial, uno puede decir que el incremento de la función es igual al valor de la derivada en el punto que hicimos zoom por el incremento de la variable. ¿Sí?
Rebobínenlo hasta que se convenzan. Si logramos una zona diferencial donde la gráfica parece una recta, todo es sencillo, porque la ecuación de la recta es más sencilla que cualquier otra función. La ecuación de la recta pasa que cuánto varía la función es proporcional a cuánto varía la variable. O sea, se puede hacer regla 3 simple. Al doble de tiempo, el doble de cambio, y al triple de tiempo, el triple de cambio. Doble, triple, mientras no me vaya de mambo, digo, mientras me quede dentro de la zona que se puede. Esto lo puedo hacer mientras se parezca a una recta. Yo lo que voy a hacer con un incremento de tiempo donde la recta nada que ver con la gráfica, metí la pata. Entonces, estas cosas que estoy escribiendo se pueden hacer en esta zona diferencial. Para acordarse y para no mezclarse se usa una notación especial. En lugar de decir delta t, se dice diferencial de t y se pone d minúscula. Y en lugar de decir delta f se pone diferencial de f. Entonces, ¿qué son los diferenciales? Son incrementos de la variable y de la función. Es restringidos a la zona en que la función parece lineal o es lineal. Entonces, lo que estamos haciendo acá, otra forma de decirlo es que es una aproximación lineal. A trabajar con diferenciales es trabajar dentro de la aproximación lineal de la función. Y, perdón, estaba cambiando el nombre, delta t lo pongo diferencial de t en todos lados, acá también. Y delta f lo cambié por diferencial de f acá también. Entonces, ¿cómo funciona el juego? El diferencial del tiempo de la variable es un incremento tan chiquitito como haga falta para que la función parezca lineal. Depende de la función. Algunas basta con achicar un poco y otras hay que achicar un montón. Depende de la función. Pero si la función es derivable, existe un régimen en el cual se puede hacer eso. Un régimen diferencial o una zona diferencial. Y entonces sabemos el diferencial de t por dónde trabajarlo. Chiquitito. Y el diferencial de f es la respuesta de la función, el incremento de la función en esa zona, que se escribe por definición como el producto de la derivada por el incremento de la variable. Ahora, eso es una aproximación, porque de alguna manera la curva, haría en azul la recta tangente, perdón, porque acá estaba en azul, acá está en azul, y de alguna manera la curva, voy con más precisión a dibujarla y no es justo una recta, es parecida. Entonces lo que uno dice es que el incremento verdadero de la función es aproximadamente igual al valor de la derivada en el punto en que estoy parado por el incremento de tiempo. Si digo diferenciales, uso el igual. Y la notación dice que estoy comprometido a quedarme en la zona chiquitita en que eso funcione. Si me salgo de esa zona, digo aproximadamente igual. Entonces, esto, que por definición es el diferencial de f, no siempre es igual que el cambio de la función. Es aproximadamente igual o lo representa. ¿Cuándo lo representa bien? Cuando me voy a zonas chiquititas. Esas zonas infinitesimales. Por eso esto también se llama cálculo infinitesimal. Dicho de otra manera, el diferencial de f es lo que crece la función si fuera como una recta. Y el delta f es de verdad lo que crece la función evaluando la fórmula completa. En un dibujo grande, si yo marco un delta t tipo grande, voy a encontrar que a este delta t, si voy por el camino de la recta tangente, encuentro el diferencial de f, que es este dibujito hecho de vuelta. Pero si voy por el verdadero camino de la función, encuentro el delta f. Vamos a poner diferencial de f, lo pongo en azul, porque es hasta ahí, en la recta azul. Y delta f, el verdadero cambio de la función, es evaluarla en un punto, evaluarla en otro y hacer la resta. O sea, todo esto es delta f. Entonces, si me voy a zonas grandes, no puedo decir que calculo el incremento de la función como diferencial. Pero si me voy a zonas chiquitas, sí. Ese es el mensaje principal que les quiero dejar de diferencial.
Vayan juntando información, parece que no tenemos tiempo de discutirlo mucho más, pero ¿qué es el diferencial? Es una forma de representar el incremento de la función como proporcional al incremento de la variable, restringida a la zona infinitesimal. Zona diferencial o zona infinitesimal, es la otra palabra que se usa. Que da la idea de chiquitito, chiquitito. ¿Qué tan chiquitito? Tan chiquitito como haga falta. ¿Cómo haga falta para qué? Para que la gráfica se me confunda con una recta. Bien dicho, si me salió bien, espero que logre transmitirles la idea y que, bueno, el apunte que les dejé de la clase 5 ya, lo encuentren prolijo como para rearmarlo. ¿Cómo funciona esto para nuestras aplicaciones? Nuestra función es posición, velocidad y aceleración. Recuerden que siempre que hablo de diferencial de t, estoy hablando de un tiempo tan chiquito como para que valga lo lineal. ¿Qué tan chiquito? Me enteraré en la aplicación. Y si tomo el límite para delta t yendo a 0, seguro que estoy en lo chiquito. Entonces cuando hago derivada, seguro que estoy trabajando dentro del límite infinitesimal. Miremos las funciones que nos interesan. Primero, x en función de t. Me paro en un tiempo t1, miro el valor de la función, miro la curva y digo, la curva la voy a dibujar como si fuera una recta. ¿Por qué? Porque estoy en un incremento chiquitito. Entonces me muevo de t1 a un t1 vecino, a un t vecino, que lo llamo t1 más diferencial de t. ¿Sí? Simplemente por escribir diferencial de t, yo estoy queriendo decir, y ustedes me tienen que seguir, que este que dibujé, este intervalo que dibujé es re chiquitito. Tan chiquitito como para que la recta, porque la curva, por más que siga rara, en este pedacito es como una recta. Y entonces, en este pedacito, tengo el diferencial de x acá y el diferencial de t acá. Y el diferencial de x se está pudiendo escribir como la derivada de la función en el punto t1 por diferencial de t. Es lo que hice recién. La pendiente de la recta por el incremento en t. Y la pendiente de la recta es la derivada de la función. La derivada de la función es la velocidad. O sea, lo que nos queda a nosotros en limpio es que un diferencial de x, un infinitésimo recorrido sobre el eje, se escribe como el producto de la velocidad, la derivada esta es la velocidad, en el instante que estoy mirando, multiplicado por el tiempo transcurrido. Y esto, si le pierden el miedo, queda como súper fácil. Dice que la distancia recorrida es proporcional al tiempo. Mejor dicho, el desplazamiento es proporcional al tiempo. Lo dije como distancia y tiempo para que suene más secundario, fácil. Desplazamiento, velocidad por tiempo. Con un tiempo positivo, si la velocidad es positiva, el desplazamiento es positivo. Si la velocidad es negativa, el desplazamiento es negativo. Entonces acá está codificado que el signo de la velocidad me dice para qué lado me muevo. ¿Sí? Bien. Y la otra gráfica que nos interesa discutir en este tono es la de velocidad en función del tiempo. Dx en función del tiempo, miro un tiempo t1, dibujo la gráfica de velocidad, no sé si es creciente o decreciente, tiene que ver con la concavidad de esto. Si dibujé tipo recta, la concavidad no la veo, porque dibujé un cachito y no llego a ver la panza, pero digamos que la velocidad toma este valor y es, no sé, así, decreciente. Y sigue de alguna manera que es una curva, pero mira un pedacito que es una recta. Chiquitito, un zoom. Tomo un tiempo t1 más diferencial de t y veo que en el tiempo diferencial de t, que puedo dibujar acá arriba, el intervalo este ancho, tengo un diferencial de velocidad. Digo, si no estuviera explicando diferencial diría un cambio de velocidad y pondría delta. Delta Bx, ¿cuánto varió la velocidad? Desde este valor hasta este valor. Pero como es un tiempo chiquitito, infinitesimal, al cambio de la velocidad lo llamo diferencial de velocidad. Y lo que tengo es que el diferencial de velocidad en este régimen es proporcional al tiempo transcurrido. Y la proporcionalidad lo da la derivada de la velocidad.
Siempre da la derivada de la función que estoy graficando. Ahora, la derivada de la velocidad se llama aceleración. Entonces, un cambio infinitesimal en la velocidad se escribe como la aceleración en el momento que estoy mirando por un tiempo transcurrido. Y de vuelta diría que en el régimen lineal las cosas se ven más fáciles. Eso es lo que descubrió Newton de alguna manera. Mirando las cosas chiquititas, todo se ve más fácil. Mucho del planteo de la física es, miremos cosas chiquititas con un modelo sencillo y después recuperemos lo grande. Mirar lo chiquitito es el cálculo infinitesimal, o en diferenciales. Volver a lo grande es integrar esos resultados, integrarlos en estilo de sumarlos, integrar todo lo que uno hizo a pedacitos en una cosa grande. Que creo que no llego a contarles, pero es el tema de integrales. Bien, entonces, ¿qué queda? A digerir, pero súper valioso. Si uno mira ventanitas chiquititas de tiempo, infinitesimales, y si las funciones son suaves, siempre se puede hacer. Hay excepciones, pero déjenme decir que los ejemplos que nosotros le damos son cuando se puede hacer. De hecho, Newton supuso que el comportamiento de las cosas en función del tiempo continuo es diferenciable, es derivable. Y sobre esa hipótesis todos estos razonamientos. Entonces, el desplazamiento proporciona a la velocidad. El cambio de velocidad proporciona a la aceleración. Y esto se puede leer de muchas maneras. En particular se puede leer que la aceleración es la medida del cambio de velocidad para un tiempo dado. O sea, la aceleración positiva en un tiempo me dice aumentó la velocidad. La aceleración negativa en un tiempo me dice disminuyó la velocidad. Y con eso me arreglo para saber cómo cambió. Por lo menos un ratito chiquito, un instante, un intervalo de tiempo chiquito. Y al mismo nivel, el desplazamiento es proporcional al tiempo transcurrido por la velocidad. En intervalos grandes estas dos cosas no son compatibles. Fíjense, último comentario. Si el desplazamiento realmente fuera proporcional al tiempo, si fuera una recta, la velocidad sería constante. Y si la velocidad es constante, no hay cambio de velocidad. ¿Cierto? Rebobínenlo de lo que hicimos. Por otro lado, si la velocidad aumenta con el tiempo, la fórmula de posición no es lineal, es cuadrática. Todo eso corresponde al intervalo grande. Y entonces la curva es una parábola, o es una cosa o otra cosa. Si miro intervalos de tiempo chiquititos, todo parece rectas. Y lo que vamos a hacer muchas veces es trabajar en intervalos de tiempo chiquititos, y yo voy a hablar en la teoría, en general, tomemos un diferencial de tiempo, veamos cuánto cambió la velocidad, lo llamo diferencial de velocidad. O sea, a partir de ahora voy a hablar de diferenciales, igual que antes hablaba de deltas, pero voy a hablar de diferenciales cuando quiera que pensemos en intervalos de tiempo chiquitos. Bien. Y bueno, hasta acá llegué con el tiempo, quedan 4 minutos, que no es nada. Les tiro una idea y vemos cómo seguimos la semana que viene. O les pido que les cuenten la práctica. La idea que sigue es... Ok, supongamos que me creyeron y ya saben que trabajar en tiempos chiquitos está piola. Trabajar en tiempos chiquitos siempre hace que las cosas sean más fáciles. Trabajar en tiempos chiquitos me permite escribir el cambio de una función como proporcional al cambio de la variable. Y básicamente pensar las cosas como regla de tres simples. Hay proporcionalidad y regla de tres simple. Y eso debe sonar fácil. Bueno, la cuestión es si quieren trabajar un intervalo de tiempo completo, o sea, de un valor t1 a un valor t2, no sé, una hora, 10 segundos, lo que sea, pero no infinitesimal, sino un tiempo finito, decimos, desde un tiempo t1 hasta un tiempo t2, y yo vengo de toda una clase de trabajar todo en tiempos chiquititos, o sea, en diferenciales. Por ejemplo, para la función posición. Y bueno, cuando la estudie completa, de alguna manera la función posición no es una recta. La función posición tiene alguna forma completa, que no es una recta. Pero yo trabajé en intervalos chiquititos. O sea, trabajé en regiones donde, si miro la gráfica, puedo pensar que es una recta.
y cuando trabajé acá, puedo pensar que es una recta. Por supuesto es una recta con distinta inclinación según el punto donde me pare. La inclinación la da la derivada de x respecto del tiempo. Entonces, si yo quiero recuperar de ese trabajo infinitesimal lo que pasa en un tiempo completo, o sea, pasar de lo diferencial a lo global, a lo grande, lo que tengo que hacer es una suma de lo que haya averiguado en un montonazo de intervalitos chiquititos. ¿Sí? Cuanto más chiquitito sea el diferencial de tiempo que tomé para hacer el estudio, mayor la cantidad de intervalos que quedan. Pero bueno, si acumulo todo lo que pasó en todos cientos de intervalos, uno después del otro, tendré una idea de lo que pasó en el intervalo completo. Entonces, acumular diferenciales se llama integrar. Hablar de integrales, o de integración, o de integrar, es hacer este camino. Pasar de lo diferencial y volver a lo global. Entonces, las técnicas de integración, los planteos de integración son, con eso que hiciste a nivel diferencial, ¿cómo te armas algo grande? Y por ejemplo, si yo quiero calcular cuánto cambió la función desde x1, que es x de t1, hasta x2, tendré que decir, mira, a cada diferencial de t, vamos a mejorarlo por acá, a cada diferencial de t, que es una rayita de estas, le correspondió una subidita diferencial de x. Perdón que lo dibujo chiquitito, pero imagínense que estoy trabajando chiquitito, estoy pensando chiquitito. Entonces, si cada cachito que me moví subió un poquito, o incluso a veces bajé, tengo crecimientos positivos, si bajé tengo crecimientos negativos, y para saber cuánto cambió en total tengo que sumar los desplazamientos. O sea, recorriendo el intervalo entre t1 y t2, quiero sumar los diferenciales de x. Avancé, retrocedí, avancé, como un juego. Avancé, retrocedí, bueno, al final ¿cuánto avancé? Y resulta que el incremento en x, el desplazamiento neto, que sería x2 menos x1, como sabemos siempre, de alguna manera se va a escribir como una sumatoria, este símbolo se llama suma, sumatoria, de los diferenciales de x. ¿Desde cuándo hasta cuándo? Y desde el principio del tiempo, t1, hasta el final del tiempo, t2. Esta suma, para hacerla bien, hay que hacerla en el límite en que los diferenciales de t que uno trabajó tienden a 0. Esto armó Newton cuando armó integrales. Trabajemos con intervalos chiquititos, hagamos la aproximación diferencial, sumemos. ¿Pero qué sumamos? Sumamos resultados en el límite en el que los intervalos dan chiquito como hacía falta. Y en el límite para intervalos yendo a 0, le creo a todo lo que hice. Entonces, cuando uno hace esta cuenta tipo suma en el límite, se dice que hizo una integral. Y se anota con un ganchito que es como una S estilizada. Sigma sería la S en griego, sumatoria. Esta es una S dibujada. Suma de los diferenciales de x. Entre el tiempo inicial, 1, y el tiempo final. Para decir de dónde hasta dónde sumo. Se suma sobre todo un tirón. Y este diferencial de x, ya, lo dejo con esto, recién lo escribimos de otra manera. El diferencial de x se escribía como la velocidad por el diferencial de tiempo. Entonces la integración me relaciona el desplazamiento con la velocidad. Si la derivada me decía que con la función x averiguo la velocidad, la integral me dice que con la función velocidad hacé la cuenta que te enseñan a hacer y recuperás la posición. Bien, suficiente para ideas, estoy pasado 2 minutos. Técnicas de integración veremos en algún momento, pero estas cuentas existen, tiene sentido plantearlas y hay reglas prácticas para hacerlas. Por hoy quédense, espero, con el sentido de plantearlas. Se suman diferenciales para conseguir una cantidad, un cambio completo. Y los diferenciales los sabemos manejar, más o menos con todo lo que les tiré, encuentran que se pueden manejar. Técnicas para hacer esto en forma práctica es lo que se llama técnicas para integrar.
Por ahora no, lo vemos luego. Bueno, listo. Me quedo para preguntas.